gusto enorme estar juntes. Gracias, gracias al milagro este del éter, que permite que estemos en esta reunión completamente sanitizada. Así que gracias, gracias a la imaginería de Ana, gracias Patricia, gracias a todas las que integran el secretariado, y también le vamos a dar muchas gracias a uno de las, digamos, yo creo, de las figuras del gremialismo más, ¿cómo diré?, que ha abdicado más del patriarcado, como es Carlos Bonjour. Así que un gran cariño para Carlos y muchísimas gracias por entonces por hacer posible este bello trato que vamos a tener en esta ocasión. Yo voy a hablar unos 15 minutos por ahí, creo, porque así ustedes pueden hacer sus preguntas, que es lo creo más interesante que puede ocurrir aquí. Efectivamente, este aislamiento que se forjó hace ya más de 30 días, ¿no? Fue una iniciativa que tenía muchísimo que ver con recomendaciones que venía dando la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta la experiencia inmediata que estaba viendo, que arrojaba la brutal extensión de esta partícula, porque este virus es una partícula, nada más que una partícula. Y esa experiencia dolorosa, sobre todo que arrojaba tanta cantidad de muertos, implicó que inmediatamente que el presidente de la Nación, obviamente ya el Ministerio de Salud, nuestros compañeros y compañeras, Carla es Ginés tiene un protagonismo fundamental en estos días, pero me gustaría subrayar el protagonismo de Carla Bisotti. Venían recomendando que se tomara de manera urgente una medida drástica, radicalizada, que no tuviera mucha contemplación, porque era el modo en que podíamos ponerle un dique a esa conflagración de partículas que, obviamente, todas exógenas, porque quien trajo el virus a la Argentina fueron viajeros que habían estado en contacto con gentes contaminadas en Europa. Y bueno, y así surgió entonces lo que llamamos, hoy se llama aislamiento social preventivo obligatorio, pero que en el pasado estos aislamientos sí se llamaban cuarentenas. Cuarentena deviene de una gran epidemia y era el principio de, ¿cómo diré? Era un principio de actuación, una práctica fundamental que implicaba que los barcos que llegaban a un puerto tenían que estar 40 días completamente aislados. Y en general, por eso que cuarentena es el nombre, digamos, más o menos universal que han tomado los aislamientos debido a el incremento y la extensión de cualquier circunstancia contaminante y, en fin. Entonces, cuando se produce, sí, ya se decide, en todos los decretos que fueron decidiendo, ustedes recordarán que tuvimos una primera parte de aislamiento y luego se amplió recientemente hasta el día 26, obviamente entre las circunstancias determinadas para la no reunión, estaba el panorama de un confinamiento, implicaba el panorama de un confinamiento necesario en nuestros respectivos domicilios. Obviamente, antes que nada quiero decirles que no es que no se pensó, no es que no se pensara en todas las consecuencias que traía esta medida tan drástica. Se pensó, claro que fue pensado todo lo que podía ocurrir. Sobre todo, también se pensó, yendo digamos, a ciertas consecuencias que se han agravado día tras día, el hecho de que mucha gente vive de changa diaria y que
estaba impedido por la drástica decisión, estaría impedido de obtener su diaria, con lo cual el panorama social, ya tan duro por herencia de estos años pasados, iba a tener una manifestación subrayada de, yo diría, de padecimientos. O sea que no es que no se pensó tanto, se pensó que efectivamente a poco andar nomás, ustedes saben que me restringo sobre todo a las situaciones del confinamiento doméstico que nos atañen, que es la cuestión que, en fin, vamos a poner en foco, el aumento de digamos, la expectativa de un aumento de la violencia en el seno doméstico. Violencia doméstica, quiero decir que fue una de las primeras preocupaciones que tuvieron las feministas en la retomada fuerte del feminismo en los años 60, 70 y 80 para acá, cuando retomamos la democracia. Una de las, no fue de las primerísimas leyes, pero ahí a poco andar, debo recordar que una de las gestas de las feministas fue conseguir la primera ley nacional contra la violencia doméstica. Y esa ley, acá hay compañeras de varios distritos, seguramente saben que se fue replicando, hubo adhesiones, hubo manifestaciones voy a recordar, una de las leyes tal vez mejor armadas con relación a la violencia doméstica, que implicó el alejamiento perimetral, todas esas cuestiones que, bueno, luego se tornaron casi, ¿cómo diré? La gente se acostumbró a exclusión perimetral, etcétera, etcétera. Una de las leyes muy importantes, voy a recordar, fue la de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, en su momento, fue muy ejemplar en la ley contra la violencia doméstica. Pero también, bueno, en fin, las provincias de La Pampa, recuerdo algunas de las que en su momento nos impactaron mucho por yo diría por la destreza que tenía la ley, por la implicancia que tenía la ley, por los detalles para que pudieran actuar, obviamente, los organismos, sobre todo la justicia y demás. Bueno, digo esto porque vuelvo a la cuestión. La violencia doméstica fue como una apreciación extendida, universal, respecto de dónde estaban los mayores cauces de violencia. No era el único. Después, claro, años más tarde, obtuvimos la 26485, que es la ley contra todas las violencias, porque por mucho tiempo el marco inherente a una reflexión aguda y una preocupación aguda era el marco del hogar, la vida doméstica. Pero bueno, henos aquí entonces, digo, después que se decreta el confinamiento, etcétera, y en fin, todas las cohibiciones para que saliéramos a trabajar y los impedimentos, ¿no?, que hubo para poder trabajar, esta recoleta vida doméstica ha significado, insisto, en lo que era la conjetura de arranque, que había que prever que iba a haber un incremento de la violencia doméstica. Violencia alguna que podía ser hasta inaugural o ocasional. Voy a ser muy, ¿cómo diré? Voy a ser muy demorado, digo, el propio clima de confinamiento, el propio clima de vernos la cara todos los días, en lazos que ya estaban quebrantados o que se precipitan las condiciones de posibilidad y un mayor malestar entre cónyuges, compañeros, etcétera, evidentemente, aunque no hubiera, por eso digo la prudencia con que quiero hablar, vínculos que estaban gastados, vínculos que ya no se sostenían mucho, se pusieron al rojo vivo con el confinamiento, y es entonces justamente lo que ha estado también ocurriendo. Es decir, había climas violentos en los hogares
obviamente mucho antes seguramente el confinamiento, desde ya. Pero había por obra del confinamiento, una cierta exacerbación de las posibilidades, de los riesgos, por cuenta de, insisto, lazos de afecto que se han terminado y las rutinas de la vida doméstica hacen mucho más fricción y efectivamente pueden llevar a conductas dolorosas, violentas. Lo mismo es un tipo de sujetos que debe ser muy caro y es seguramente lo que ha aumentado en relación a la violencia de niñas, niños y adolescentes también, que es toda una cuestión que deberemos averiguar, porque insisto que en las condiciones de confinamiento, estas prácticas dolorosas, ¿no? Estas inconductas, suelen estar muy exacerbadas. Entonces, he aquí que por eso rápidamente se pusieron líneas telefónicas, se aumentó la propia red de teléfono, más las líneas, más las habilitaciones de WhatsApp y demás. Hay una cuestión que me parece que, sin embargo, no la pudimos comunicar muy bien. Quien estaba sujeto a la situación violenta, saliendo a la calle a pedir auxilio, violaba la cuarentena, violaba el confinamiento, violaba el aislamiento. Entonces, no quedó claro que el aislamiento no estaba significando, inclusive por obra de que, claro, es un aislamiento social, de lo que estamos aislados son de los contactos face to face, de los contactos directos, de los contactos físicos, salvo con nuestros núcleos familiares. Pero que tal vez debimos poner el énfasis en que, primero, el confinamiento no significaba cohibir la posibilidad de salir gritando a la calle pidiendo auxilio. Que el confinamiento no significaba, luego, ustedes saben que hay un decreto, el segundo o tercer decreto, creo que es, en fin, no me acuerdo dónde se aclaró expresamente que inclusive quien acompaña tampoco está en una situación de infracción respecto del aislamiento. Entonces, me parece que esto tal vez debimos haberlo subrayado un poco más, en el sentido de que nunca estuvo impedido el doloroso tránsito de salir a la calle y pedir auxilio. Hay algo que también implica esto, ¿no? Y es lo que sugiere el título de nuestra conversación. Aisladas no significa soledad. Es decir, hay que encontrar, inclusive, ahora hemos aprendido mucho más, seguramente con esta experiencia inédita, hemos aprendido mucho más quién sabe, las mujeres en general, aprendido mucho más a tretas, a lo que serían tácticas, a lo que serían modos de, en fin, de salirse de la suerte de control. Hay momentos, hay circunstantes que han vivido y están viviendo probablemente una suerte de alejamiento, en fin, no me escapa que en algunas circunstancias desaparece el celular o está impedida estar cerca de un teléfono fijo, etc. No me quiero demorar en lo que serían las N circunstancias dolorosas del padecimiento de violencia. Es más, a veces esas violencias no están implicando las violencias, han estado implicando formas de control muy, muy agudo, que en este momento muchas mujeres perciben cómo han sido las formas de ese control. Estoy segura, esto es una página ex ante que quiero decir, es muy probable que para muchas mujeres haya devenido claro, no solamente lazos que las tienen hastiadas, sino circunstancias que
que no se veían muy bien, que estaban insinuadas, pero que no traducían lo que sería el ejercicio de violencia. Un tipo que controla todo, tipo que controla lo que se compra y lo que no se compra, un tipo que controla cuántas veces se habla por teléfono o no se habla por teléfono, un tipo que controla cómo se hace la tarea doméstica, porque ahora replegados sobre los hogares hay obsesivos que todavía marcan, no hiciste tal cosa. Esas cosas son absolutamente violentas. Y estoy segura de que muchas mujeres también han despertado a un conocimiento del tipo de vínculos que estaban sosteniendo y que se dan cuenta de que esos vínculos son vínculos muy infelices, que son vínculos muy tramados por una malla muy violenta. Esto me parece que también es un aprendizaje de estos días. Digo, por ahí este es un despertar de muchas mujeres que no está significando tal vez en este momento, y tal vez no signifique el pedido de auxilio a través de una línea telefónica. Lo que quiero decir es que en este estado de aislamiento es muy probable que hay una actividad que no es de la soledad, es una actividad que tiene que ver, sí, con una situación subjetiva, pero con seguramente vaya a saber qué experiencia, sea por medios, imágenes, sea por una lectura de un libro que dejó, sea por lo que fuere, sea porque con una amiga está hablando por teléfono y al comentar lo diario, no deja de haber una reflexión acerca de la situación entonces de desamor, en fin, todas esas cuestiones que de hecho están significando una violencia, pero que no comportan, pueden en este momento no significar, a ver, separando las cuestiones, en este momento están significando solo una mayor capacidad de reflexión sobre sí mismas. Eso es lo que quiero decir. Una mayor capacidad de reflexión sobre sí mismas que no lo da, no es el aislamiento. Justamente lo está dando una nueva oportunidad de escucharse y tal vez teniendo vinculaciones como tenemos en este momento, o por un libro que se leyó mejor, es lo que estoy diciendo, porque se puede hablar se puede reflexionar con otro miembro de la familia acerca de, en fin. De todos modos, insisto en que el confinamiento al que nos fuerza la idea de un salvataje grande, que podamos estar mucho más indemnes de la invasión del coronavirus, ha significado y está significando una articulación de sentidos, de significaciones, de sentimientos que nos están ligando, sobre todo a otras mujeres. Esto es lo que estoy diciendo. Que en el aislamiento estamos tal vez comprendiendo, el aislamiento físico nos está llevando a preguntarnos acerca de la necesidad justamente para trabajar mejor las sensaciones y sentimientos que tengamos. Esto es en el caso general. Y en el caso agravado de las violencias explícitas, de las que están en esta circunstancia padeciendo, sí, violencias muy explícitas, violencias que tienen una, y yo insisto en decir que cuando llega una denuncia a una de las líneas 144, pongamos que es la línea que tiene alcance nacional, cuando llega una denuncia no se puede andar reflexionando mucho tiempo si la denuncia es grave o es leve, porque ahí es que se pierde muchísima posibilidad de actuar. Para mi gusto, para mi disgusto, cuando alguien está llamando a uno de los teléfonos, en realidad todas esas denuncias deben ser consideradas igualmente graves. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, nada, porque yo lo que quería seguir diciéndoles es que entonces hay como dos vertientes de este no estar en soledad. Una es la vertiente de la digamos, de la autoconversación, es decir, tomarse a una misma como
la correspondiente para un análisis mucho más fino de la subjetividad. A ver, ¿qué nos está pasando? Darnos cuenta, seguramente, de que teníamos una serie de lazos maltrechos, de que en realidad hay una sustancia que permanece en el vínculo, que es violenta, porque hay efectos de control, etcétera, etcétera. Insisto, son fórmulas violentas que no están en la esfera de las violencias físicas, ¿está claro? Y que esta puede ser una oportunidad para esa autoocultación, para esa autoconversación, que sin embargo nunca significa soledad, porque siempre está figurándose tal vez una conversación con una amiga, la conversación eventual con un libro, la conversación eventual con algún pasaje interesante con alguna feminista por ahí, vaya a saber, pero que en todo caso promueve la necesidad del aumento. Escuchándonos y conversando con nosotras, nos damos cuenta que tenemos que incrementar esa capacidad de diálogo con otra, compañera, amiga, etc. Eso por un lado. Por eso este momento de confinamiento no puede significar soledad. Y la otra sí es una cuestión aguda que tiene que ver con la advertencia de situaciones muy violentas, que son más consistentes, más agudas, y que es necesario, obviamente, hacer un camino, una conducta rápida, una muy buena, ¿cómo decirlo? Sí, se llama táctica, ¿no? Es decir, cómo tenemos una táctica para denunciar y eventualmente, insisto en algo, salir a la calle, no tener ninguna limitación. Ustedes saben, bueno, hay consejos sobre eso porque se dice muchas veces que para quien está en esta circunstancia tan dolorosa, tiene que tener, en fin, a mano su celular, no separarse de alguna cuestión fundamental, caso tenga una necesidad apremiante de tener que salir, etc. Pero en todo caso, no quiero entrar en esos detalles, ¿no? No quiero entrar en esos detalles que son más dolorosos, sin embargo, poner el acento, quiero, sobre, y así ustedes preguntan y demás, poner el acento sobre la necesaria sororidad que debemos tener en estos días. Como nunca, el ejercicio de sororidad. Y les voy a contar algo, y con esto quiero terminar. Hay un efecto también paradójico en estos confinamientos forzados para evitar la peste que tenemos. Y en estos confinamientos también nos damos cuenta de que sobre todo en los días anteriores, en que la conducta de aislamiento era total, absoluta, cada una habrá observado en su barrio, en su comunidad, en su calle, silencio abrumador. Silencio abrumador. Por lo tanto, gritos, situaciones. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que todos estos días me dice, estoy alerta porque tengo acá en la vecindad un caso patético. Y estamos con otra vecina y con otras alertas sobre si es necesario, porque se trata de un clima de malestar en esa familia que se va repitiendo y demás, pero que en estos momentos efectivamente puede significar algo. Se trata simplemente de sororidad de vecinas, está claro lo que quiero decir. Y yo sé que esto ha estado pasando, me lo han contado compañeras de Córdoba, me lo han dicho compañeras de Santa Fe, que hay tenemos mucho más aguzada la audición, aquellas que estamos en una posición de atención justamente, que es la mayoría, hoy felizmente es la mayoría de las mujeres que están con las antenas ¿cómo diré? Muy dúctiles, muy aguzadas, muy rápidas para darnos cuenta, sobre todo, insisto, las mujeres, claro, en orden a atender con mucha más eficacia atender finamente, con más eficacia lo que puede ser apenas el esbozo de un pedido de auxilio. La verdad es que es una situación paradójica.
Con más silencio también nos escuchamos más. Con más silencio nos escuchamos a nosotras mismas, pero escuchamos a nuestras vecinas. Y en fin, ese es el estado, digo, en que estar aislado no quiere decir estar solas. Que esta cuarentena nos ha llevado a una situación casi también inédita. Ustedes saben que han bajado absolutamente todos lo que serían las acciones sociales antisociales, ¿no? Llamamos comportamientos antisociales a, bueno, una vasta gama de delitos, que algunos son llamados delitos contra la propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben que hay un descenso estrepitoso, porque también, digamos, cada quien en su casa hay mucho menos oportunidades para en fin, que se produzcan robos y demás. También porque se sabe que alguien solo en la calle va a ser mucho más visto que en otras oportunidades. En fin, todo eso bajó. Bajaron desde ya los accidentes que son una fuente brutal de muertes en nuestro país, ¿no? Pero el que no se tomó confinamiento es el patriarcado. El patriarcado no se confinó. Y, en fin, estamos entonces frente a la evidencia de una marca mayor de denuncias, sobre todo en el 144, alrededor de 39%. He estado hablando estos días con las dos ministras más cercanas, ¿no? Elizabeth y Estela, en la provincia de Buenos Aires, y más o menos me han confirmado que estamos frente a un aumento del 39%. Es cierto que hay que considerar yo diría, la subtarea, por relegamiento de tareas en torno de cumplir con la cuarentena, que tienen los organismos de justicia. Muchas denuncias suelen llegar directamente a digamos, las oficinas judiciales o a las comisarías de la mujer y aún otras. Pero de todas maneras tenemos que, en cuanto, en fin, se ablande este dispositivo que nos ha permitido, ustedes saben que con este dispositivo hemos podido ahorrar muchísimas muertes, y hemos podido ahorrarnos unos contagios así concatenados gravísimos, ¿no? De modo que en este punto hay que decir que valió la pena, que está valiendo la pena, y cuando salgamos de manera muy, ¿cómo diré?, muy paso a paso, muy escalonadamente de estas circunstancias, tendremos entonces obligaciones de hacer investigaciones más rigurosas acerca de qué es lo que pasó con las violencias en este ciclo. Podremos ocultar más, en fin, si las mujeres inclusive estuvieron más cerca eventualmente de alguna situación familiar, en fin, si pudo, qué tipo de resoluciones tuvieron los casos, y no apenas a través de lo que sería el mecanismo formal público que tenemos con las líneas telefónicas. En fin, tendremos mucho para investigar, pero, en fin, debemos desear que este flagelo finalmente termine en nuestro país, para lo cual sé que hay un empeño enorme saliendo de esta trinchera. Va a haber un empeño muy multiplicado para ver cómo detenemos finalmente el flagelo, cómo lo detenemos, cómo hacemos. Y ustedes saben que en mi opinión, y acá estoy amenazando que cierro y nunca ocurre así, pero ahora sí voy a cerrar, en mi opinión, no hay otras medidas que prevención, y la prevención implica un cambio extraordinario desde todos los niveles de enseñanza. Ahí es donde hay que hacer un trabajo de prevención. Bueno, ahora vamos a habilitar el micrófono a la coordinadora de redes sociales, Solange, que es la que tomó nota de las preguntas para que Dora nos pueda responder. Ahí estará. ¿Qué tal, Solange? Ahora te veo en toda tu plenitud. Gracias. No podía hacer las preguntas, no podía habilitar el micrófono, me habían silenciado. Hay muchas preguntas. Acá te paso alguna para que contestes. Acá Mil Gambini
Dice, quisiera preguntarle a Dora cómo se hace para cambiar ese marco de control y violencia de aquellos hombres que han cambiado el sentido de significación de la mujer y la ven como una propiedad, como un objeto a desechar, a matar. ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, esa es una. Ahí esa es una. Vamos, por eso es muy importante. Tenemos que también dar crédito a la posibilidad regenerativa. No hay que olvidarse de que la condición humana es una condición que no está condenada absolutamente a la mismidad de repetir y repetir y de repetir el significado brutal que tiene la violencia patriarcal. Digo, la humanidad masculina, obviamente no ignoramos que hay un éxito patriarcal en muchos cuerpos femeninos, pero no quiero, la pregunta de la compañera es muy importante. Yo creo que hay que hacer una tarea enorme, 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 sobre todo para aquellos varones que ya manifiestan todas digamos, las conductas brutales en fin, del ejercicio de patrimonialidad, ¿no? La patrimonialidad sobre los cuerpos femeninos. Pero insisto, que una son los talleres que podemos dar, pero otro es el mensaje preventivo, preventivo y preventivo de una nueva fórmula educativa, de una nueva malla curricular, de una nueva gestión de la socialización, ya que por ahí las familias no la pueden hacer, pero la escuela tiene toda la obligación de hacer conocer la inexorable equivalencia de todos los seres humanos. Entonces, ahí está el nudo para mí de la cuestión, porque mientras el sistema educativo siga siendo tan, ¿cómo diré?, tan machacador en tareas de niñas, funciones de varones, esto es lo que está incorporando un cauce violento a nuestra experiencia humana, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, pero por el otro, como sugiere seguramente la compañera, es que tenemos que tener muchos talleres para que los varones, en fin, reapliquen una nueva posibilidad mental. Acá hay otra pregunta de Alejandra García Martínez. ¿Cómo trabajar con las mujeres que regresan cíclicamente a esas relaciones abusivas? Ese es el problema mayor. Porque ustedes saben que una vinculación tóxica es verdaderamente tóxica, porque esto lo sabemos muy bien, pero es de libro, ¿no? Esa atracción fatal. Y esa atracción fatal no es un investimiento del sobreamor y el enamoramiento, no. Hay una condición que las psicólogas saben muy bien, de miedo que hace una perturbación en el sentido de ser inexorable, ¿está claro? Es el propio miedo el que hace una cristalización extraña por la cual se insiste, creo que inclusive, porque ahí vienen todas las otras conductas conocidas, probablemente mejora, porque ustedes saben que por otra parte los victimadores son tremendos, la mayoría de ellos, en el que termina una gestión brutal, de golpes, palizas y tal, y luego viene el arrepentimiento, ¿no? Y ese arrepentimiento siempre tiene una suerte brutal de dosis de, ¿cómo diré?, de azúcar, de una dosis de azúcar, que es un azúcar mitigante apenas por un rato, y que luego se vuelve. Entonces es muy intrincada, esas relaciones tóxicas son muy intrincadas, es muy probable, por ejemplo, el femicidio de Camila, que ha sido tan doloroso, de esta chica, es muy probable que estuviera manejada por el miedo, ¿no? Y esa articulación del miedo hace muy atractivo. Ustedes saben, eso es muy complejo desde el punto de vista psicológico, pero eso existe. Tiene que haber un desempeño profesional muy experto, ¿eh? Tiene que haber un desempeño, les psicólogos tienen que estar muy expertos en comprender esa tenebrosa malla que es el miedo, que parece que se recubre
con una circunstancia de atracción inevitable. Bien. Gracias por la respuesta. Hay muchísimas preguntas, ahora están entrando y son todas larguísimas, tenemos poquitos, nos quedan 10 minutitos, así que te digo 2 o 3 a ver si las podemos contestar a todas. Una es, como vecina sorora, ¿cómo sabemos cuándo es el momento de intervenir? ¿Cómo apoyamos a las compañeras a las que les cuesta darse cuenta de la situación de peligro en la que viven? Esta es una de las preguntas. Es muy complejo. Miren, por ejemplo, esta querida criatura es íntima amiga mía, además es una gran especialista en nuestros temas, es la vecina lindante, y justamente es increíble, porque como yo digo, el traumatismo lo está también percibiendo ella, ¿no? Porque todos los días es como que están, insisto, con la otra vecina, cuando escuchan el griterío feroz que no cesa y las amenazas, etcétera, etcétera, están ahí, ya me contó que por 2 veces ya estuvo por llamar al 911. Bueno, no puedo dar la receta, lamento horrores, no puedo dar la receta, porque eso está dependiendo mucho de la circunstancia y de nuestras intuiciones también, ¿no? Es algo raro, ¿no? A veces las intuiciones nos fallan desde ya, pero hay ciertas intuiciones, ciertas corazonadas, y además ciertos detalles de que emanan de la situación que se está escuchando, ¿no? En fin, es difícil dar la receta sobre cómo, pero sí tenemos que tener, me parece que sí, fue ejercido, en este ciclo hemos ejercido mucho el sentimiento de sororidad. Bien, gracias por esa respuesta. Acá te hago otra preguntita más, hay muchas, vamos a ir eligiendo. ¿Pensás que esta experiencia social, cuando termine, cuando finalice, deje a nuestros pares varones más herramientas para replantearse los estereotipos de género y sus privilegios? ¿Construir todo es una nueva masculinidad que no violente ni domine? Sí, yo estoy optimista. Ustedes saben que no me van a agarrar pesimista ni en el momento de mayor claudicación de mi optimismo. No, yo creo que sí, yo creo que hay muchos varones, sobre todo los más jóvenes, hay ciertos grupos de varones que están en edades, todavía no hay mucho trabajo sobre esto, pero sí por la experiencia que una tiene respecto de haber participado en asambleas de varones antipatriarcales, cuáles son las franjas de edad que se dan, son sobre todo las más jóvenes, las franjas de edad más jóvenes. Ahí me parece que hay una posibilidad enorme en esta temporada de trabajar mucho estas cuestiones, porque al final hay que pensar que es un doble lazo el patriarcado. El patriarcado mutila la integridad de las mujeres de todas maneras, hasta inclusive en algunos momentos una mutilación letal, ¿no? Más que mutilación, un aniquilamiento. Pero los varones hacen un compromiso brutal con estas conductas, se comprometen brutalmente su propia humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber un aprendizaje, ojalá que haya este aprendizaje. Sobre todo hay uno que me parece que tiene bastante que ver, el reaprendizaje de muchos varones respecto de sus corresponsabilidades en estos momentos. Los cuidados siguieron estando en manos de mujeres. Pero no me escapa que muchos varones despertaron a qué hartante es esto de hacer todos los días lo mismo. Por ahí, a lo mejor, augurio, se despierta una mecha antipatriarcal. Bien, muy buena la respuesta. Acá me preguntan, primero acá te saludan de todo el país, Mar del Plata, hay millones de saludos de todos lados, hay lugares donde están haciendo trabajos de masculinidades, o sea, enfocado en este tema que estabas hablando vos, y están diciendo los planes que tienen, los proyectos que tienen de capacitaciones masculinidades. Felicitaciones a esas iniciativas. Hay que salir del estado de preocupación respecto de estas cuestiones e ir a las ocupaciones. Ay, qué bueno. Gracias a esas compañeras que están comprometidas con esos talleres. En Tierra del Fuego y Mar del Plata son las dos así de todas las que leí que están haciéndolos, así que las alentamos a que sigan haciéndolo.
Por otro lado, acá preguntan, en el caso de que una mujer vuelva con su violentador, ¿cómo se las puede ayudar? Y por otro lado, si vos considerás que los hogares para las mujeres que están sufriendo violencia son una acción suficiente, o faltarían otras instancias para poder ayudar a que esto no vuelva a suceder. Bueno, yo creo que el trámite humano más difícil es el de interpretar, ayudar, comprender y ver cómo se sale de la prisión a la que se vuelve. He encontrado muchos casos, casos truculentos, ¿no? Algunos, por esto de estas atracciones que son tan complejas. Es muy difícil. La familia tiene mucho que hacer ahí, mucho que hacer digamos, en las amigas, pero sobre todo familiares más allegados para, en fin, para ver si hay una asistencia psicológica, en algunos casos hasta es necesario asistencia psiquiátrica, en fin, hay que ver cómo en cada caso. Pero es yo creo que es una de las situaciones más tremendas, la vuelta con el agresor. Es tremendo. Lo otro, Solange, era que la pregunta... Los hogares y los hogares. Ah, los lugares. Uy, esto está en mucha discusión. Hace poco Elizabeth, ¿no? La ministra dijo algo que se suscribe. Esto no se puede arreglar con los refugios para las mujeres, porque el problema es cómo se excluye a los varones, ¿no? Y diciendo que le habíamos puesto mucho el ojo a los refugios. Y hemos hecho muy poco para instalar la idea de que los que se tienen que ir finalmente son los varones, a dónde se van, etcétera. Bueno, hay que pensar, hay que ser muy creativos con esto. De todos modos, quiero decir que no tiramos la tinaja con la niña adentro, ¿no? Sino que creo que sí, en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires yo conozco casos en donde hay casas de refugio que están trabajando muy bien y que han sido muy necesarias, sobre todo porque, bueno, en esta circunstancia actual, ustedes saben que se ha habilitado, hay universidades que han dispuesto sus predios para que puedan ser atendidas aquellas mujeres que tienen que dejar sus hogares, porque la verdad es que no se puede dar bobera, como dicen en Brasil, ¿no? Es decir, a ver, en esto de quién se va, bueno, si hay que salir sobre todo con niños, niñas, niñes, hay que salir. Pero bueno, hay que pensar muy bien en las exclusiones pedagógicas, ¿no? Excluir no es solamente amontonar tipos en un lugar, ¿está claro lo que quiero decir, ¿no? Pero sí tiene que haber unas exclusiones que sean creativas, pedagógicas, que haya efectivamente dispositivos que transformen, que hagan un trastorno total de las conductas entelequiales patriarcales. Bien. Bueno, la última pregunta voy a tratar de resumir entre 2 o 3 para que no se haga, no nos vayamos tanto de la hora. Cecilia Garau pregunta, ¿no cree conveniente concientizar sobre el reparto equitativo de las tareas de la casa entre adolescentes varones y mujeres para no comenzar tempranamente con los sesgos? Y le sumo a esto la de otra compañera, porque habla de los docentes. Pregunta si los docentes que trabajan en el tema virtual pueden ser vehículo con esta situación y la línea 144, o sea, una forma de vincularlos. Sí, claro, sí. La primera parte me ligué mucho a la segunda, sí. Los docentes, les docentes, las docentes, tienen obviamente en estas articulaciones por el éter, tienen mucho que decir respecto a estas cuestiones. Mucho que decir desde que obviamente hayan despertado o haya digamos, un incentivo fuerte producido por la misma institución educativa. Eso es lo que quiero decir. Sí, esperamos que muchos docentes varones, además, que tramitan muy bien las nuevas condiciones de inteligibilidad, estén muy por dentro. Pero Cecilia me había preguntado también la cuestión de una cuestión anterior. Yo respondí la segunda. La primera parte de la pregunta de Cecilia era... Las tareas, las tareas domésticas. Bueno, ustedes saben que las tareas ahora son reforzadamente hiperdomésticas. Estamos inmersas
en ciclos domésticos, absolutamente. Y eventuales, obviamente, disparadas para rupturas de lo doméstico, ¿no? Leer un buen libro es una ruptura de lo doméstico, ver un buen film es una ruptura. Al final hay que tomar eso. Experiencias nuevas digamos, de interacción familiar también son una ruptura. Pero la vida doméstica consagra una cantidad de tiempo a limpiar, darle mayor higiene, sanitizar ambientes, ahora que por supuesto, nos hemos puesto tan obsesives en materia de. Entonces, sí, yo creo que también vamos a tener que investigar si hubo una relativa dosis paritaria. No me parece que haya sido tan paritaria. Pero seguramente muchas mujeres, eso espero, hayan encendido su mecha diciendo, vamos a hacer esto juntos, ¿no? En fin, estoy segura que algunas rutinas también se quebraron. Rutinas visto de la monocórdica labor femenina. Me parece que, bueno, por ejemplo, yo sé que hay un área que, bueno, va a ser seguramente asunto para explorar. Cocinar. Cocinar me parece que sí, es una experiencia que les es bastante cara a la muchachada. Cocinar es algo, sí, por supuesto, lo otro. Yo les cuento algo y con esto, porque se nos va mucho. Miren, ha habido una encuesta que se hizo hace poquito, muy poco, en la que yo también intervine con una pregunta y qué sé yo, y la verdad es que yo había conjeturado de que las salidas de casa para comprar alimentos y demás eran más proclives a ser desempeñadas por los varones, porque a los varones les encanta ir al supermercado. Ustedes saben que es una vieja regla que yo tengo, ¿no? Les encanta el supermercado. Pero me llamó la atención que en esta encuesta la participación de los varones es casi la misma que la de las mujeres. Son 3 puntos más. En fin, creo que los varones salen en un 73% y las mujeres en un 70%. Yo hubiera dicho que mi conjetura era salen más ellos, pero no. En fin, ¿qué significará esto? Que bueno, tal vez que se quedaron a cuidar los chicos, ¿no? Que tuvieron un apego a hacer el trabajo de limpieza de un baño, por ejemplo, o a lavar la ropa, no sé. Pero todo esto lo sabremos después que termine esta temporada tan excepcional. Bien, te hago la última pregunta cortita porque es actual y pertinente. Pregunta Marita Zaporiti, si te parece que ha tenido eficacia la propuesta del barbijo del Código Rojo, y funcionó, y digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto? No lo sabemos, no sabemos. Fue una iniciativa dentro de las iniciativas que tomó el Ministerio. Ustedes saben que en medio de como la vorágine de actividades, en fin, de acciones que había que hacer, y yo creo que fue una medida interesante. El problema es que el convenio con la COFA, no tiene mucha expresividad fuera de determinados núcleos urbanos. Entonces, pero bueno, en todo caso no es un error, es el límite del dispositivo, no es que esté equivocado. No, yo estoy muy de acuerdo con que se puede usar barbijo rojo. Por otra parte, fue pensado, y ahí déjenme decir por qué fue pensado. Porque si había una actividad que estaba abierta, inexorablemente eran las farmacias. Entonces, la segunda cuestión, voy a la farmacia, no suena tan brutal, ¿se entiende lo que quiero decir? En la táctica de a quién comunico, salgo a la calle, voy a la farmacia, es más, yo diría, es de mayor plausibilidad que decir, hoy me voy a comprar fideos que no faltan, porque el tipo dice, acá está lleno de fideos, ¿está claro lo que quiero decir? Bueno, este es un punto. 2, probablemente no hubo tiempo de hacer un acondicionamiento de todas las personas que son dependientes de farmacias, esto es así. Pero hay un punto en el que a mí me pareció muy interesante, y es que buena parte, no tanto en el interior, pero en las grandes ciudades,
una buena parte de quienes son dependientes de farmacia, aquellas personas que atienden en la farmacia, son mujeres. Hay una gran cantidad de mujeres actuando. Por lo tanto, pero bueno, han faltado los lazos consecuentes, ¿no? Una capacitación. ¿Quién iba a pensar? No ha habido tiempo para capacitar. Pero bueno, es un dispositivo, se usó en Río Negro, no sé de todas maneras cómo fue. Hola, no fuimos. Así que hay que ver cuál fue su eficacia. Hay que verlo. Es un dispositivo más. Perfecto, Dora. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Ana para que haga el cierre, pero bueno, te queríamos contar que ustedes no me ven, ¿no? Sí. Te vemos ¿sí? Congelada. Congelada, bueno, por eso. Pero nos escuchamos, así que nada, estábamos ya llegando, un beso enorme, un abrazo, Ana, que está por ahí. Sí, ahora Ana te va a saludar. De acá, bueno, todos en el chat están mandando, por supuesto, saludos y agradecimientos. Hay un montón de preguntas pendientes sobre la ESI, sobre millones de temas, pero bueno, los dejaremos para otro próximo encuentro. Desde lo que las redes, te queríamos contar que aparte del Zoom estamos en vivo por Facebook, te di que hay un montón de preguntas que te hicimos que son del Facebook y otras tantas que son de acá del Zoom, porque tratamos de que pueda verlo la mayor cantidad de gente posible. Así que agradecerte infinitamente y ahora le doy la palabra a Ana. Gracias, Solange. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, compañera Dora Barrancos, amiga. La verdad que tu participación y siempre tan clara que nos deja a todos con ganas de seguir, a todas y todes con ganas de seguir escuchándote. Bueno, un abrazo entrañable, constrictor, y insisto en que es virtual, virtuoso y sanitizado. Que sigamos estando así, sólidamente vinculadas más allá del aislamiento. Muy bien. Gracias. Y sepan todas compañeras, compañeros, compañeres de UTEDIC que el aislamiento no es soledad. UTEDIC las va a acompañar siempre. Bueno, Muchas gracias.